Y ahora vamos a saludar a Pablo Callejón, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, iba a decir el Enzo Pérez de Telediario Federal. ¿Puede ser o no? No puedo estar a la altura de tanto. Qué partido, ¿no? Sí, una situación rarísima. Situación un muy partido rara. Que, bueno, yo insisto, no se debería haber jugado nunca en esas condiciones. Bueno, sucede, ¿no? Era todo muy raro. Todo absolutamente raro. Un jugador lesionado en el arco. Había un par de respuestas, ¿no? ¿Cómo iba a responder, obviamente, Enzo Pérez cuando las primeras pelotas o cuando le lleguen? ¿Cómo iban a responder los jugadores? Se iba a jugar un partido sin cambio, sin posibilidad de hacer alguna variante. ¿Y cómo iba a responder el equipo rival? Porque más allá de las condiciones que uno puede estar observando en Independiente Santa Fe y demás, es decir, ¿cómo iba a reaccionar ante sabiendo toda esta situación? ¿Viste? Porque estaban tentados a tirar centro, a patear desde mitad de cancha, y muchas veces eso conspira hasta lo poco que puedas hacer en ese caso. Sí, dicen que Independiente Santa Fe era el año pasado el mejor equipo colombiano. A mí la verdad ayer no se vio eso, ¿no? Pero más allá de lo futbolístico, River jugó más o menos como lo venía haciendo, con las limitaciones naturales de no tener los jugadores y demás, pero a mí me parece que se requiere un replanteo de cuando suceden estas cosas, de no exponer a los jugadores a una situación que ya es demasiado difícil y dura con la pandemia. Que vos ahí planteás y yo tengo para mí un debate, es decir, vos decís, no es poner los jugadores. Yo creo que los jugadores también son parte y tienen que tener otra postura. En este sentido yo... Por lo menos no se escucha, hay un gremio que los nuclea. Sí, ¿no? pero es muy livianito, muy flojito. Y a nivel, puede ser a nivel la Asociación de Futbolistas Agremiados en Argentina, pero en este caso de la Conmebol, es decir, no hay ningún tipo de representación tampoco por parte de los jugadores. Por eso digo, se los expone, es cierto, son los más importantes del mundo fútbol, también es cierto, y toman muy pocas decisiones para resguardarse también ellos mismos, ¿no? En ese sentido... Sí, que a lo mejor hablen los capitanes, ¿no? Sí, son muy livianitos. Sí. Porque la Conmebol es como los casos diarios en nuestro país, va superando récord y payasadas tras payasadas. Sí, está claro. Sacar las localías. Yo no sé si en Europa ha pasado algo así, Mariano, de que tantos jugadores den positivo y se juegue un partido de todas maneras. Me parece que en Europa esto no ha ocurrido. No. Y me parece que tampoco ocurriría. Se ha postergado en algunos casos. Claro, porque me parece que ante la excepcionalidad se debe actuar también de manera excepcional para dar una cobertura. La Conmebol dice, bueno, la excepción que hicimos fue ampliar la lista. Bueno, pero es poquito. Claro, bueno, pero pero imagínate vos ampliar la lista, es como las camas de terapia, vos ampliar la cama de terapia, pero en algún momento, ¿qué pasa si vos amplias la lista y tenés 50 jugadores formando parte del núcleo de entrenamiento y se te contagian? Bueno, estás en la misma situación. Me parece que ante la excepcionalidad lo que debe existir es una medida que vaya al resguardo de la salud. Es todo parte, porque Boca, River, digamos, todos aceptan también este juego. No, claro, lo aceptan como un negocio, son parte, digamos. Después no podés pedir que, se viole el reglamento o el pedido de River. Porque vos formaste parte, vos no quisiste poner los 50, vos aceptaste. ¿Está bien que se haya aceptado? ¿Está bien que se juegue? No. Es pésimo. Se aceptan cosas, sí, claro. Es verdad. Yo recuerdo, el primer recuerdo es anterior a lo de River. Yo me acuerdo que lo de Sarmiento de Junín me parece que era hasta el técnico estaba contagiado. Sí, estuvo internado, Y los hicieron jugar igual, un delirio. Sí. Pero bueno, es lo que sucede con el fútbol. Bueno, pero va a quedar más en el corazón y en la historia de lo que es lo grupal, el momento de River, ¿no? Me parece que lleva toda esa situación, el partido más allá de los 3 puntos y dar un paso importante a la clasificación. Sí, me parece que sí. Igual creo que no está clasificado todavía. No, pero está muy cerca. Pero va más por lo emocional. Sí, me parece que va más por lo... Va por ese lado. Por lo emocional. Pérez ayer se sacaba fotos con el... Sí, con el buzo, los guantes. Sí, pero además con lo que había armado Gallardo de cómo formaba el equipo. Sí, como claro. vos vas a ver al cantante que te gusta y te llevas el listado de temas. La famosa planilla de vestuario, ¿no? Esa hay que tenerla. Esa hay que tenerla. Un delirio. Bueno. Es el fútbol nuestro también. Es así. Pero de lo que venimos a hablar también es una situación delirante. El precio de la carne. Sí. Hay un informe... Bueno, hoy comienza el paro. Hoy comienza el paro, pero hay un informe que ha elaborado
la cámara que nuclea las carnicerías en la Argentina, sobre cuánto ha aumentado la carne. Por eso ayer decíamos, la medida no sabemos qué efectividad va a tener, porque ya incluso algunos están especulando de que podría dar marcha atrás el gobierno antes de fin de mes. Sí, lo dijo Culfas. Digamos. Claro, más que podrían... Una declaración del ministro, ¿no? Yo dudo, más allá de las buenas o malas intenciones que puedan haber alrededor de este debate, dudo de que efectivamente se bajen los precios. En la Argentina nunca algo que subió bajó. Qué suerte que tenés en dudar, yo no lo dudo. Bueno, viste que en la Argentina una vez que te suben los precios, yo no he visto nunca que bajen los jamás, precios. No, jamás. Surgen algunos programas que después son difíciles de sostener, pero nunca baja. No. Por lo cual, lo que uno puede decir en principio es se está llegando absolutamente tarde, ¿no? Los precios subieron de una manera desmesurada en el último año y medio, imposibles para pagar para una mayoría de los argentinos. ¿Cuál es la medida efectiva? Bueno, esa es la duda central, ¿no? ¿De qué manera se controla la inflación? Es lo que nos planteamos abiertamente, por lo menos para que no siga subiendo, ¿no? Ya subió, ya sabemos que eso ocurrió y que nunca se bajan los precios. Claro. Por lo menos para que se ralentice o dejen de subir de esta manera los precios. En el caso de la carne vacuna, sobre todo la vacuna, la del pollo y la del cerdo no han subido en la misma magnitud, pero la vacuna ha estado por encima de la inflación casi siempre. Sí. Casi siempre, salvo algún mes en particular. Ha sido el tope del aumento de alimentos. Efectivamente. Siempre ha estado efectivamente. Pero vamos a verlo en tramas, a ver, para que podamos analizar estos datos que terminan revelando lo que está sucediendo con la carne en la Argentina. A raíz de los aumentos de los precios, lo que decíamos, el gobierno decretó suspender las exportaciones de carne durante 30 días. Las asociaciones empresarias del agro han lanzado un paro por una semana que comienza hoy. Son 8 días de una medida de fuerza en la que han rechazado, señalan que esto va a afectar la actividad de los frigoríficos, que va a afectar los negocios ya concretados y que va a impactar en la viabilidad de algunas empresas e incluso en la pérdida de puestos de trabajo. Un relevamiento que hace todos los meses el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna señaló que en abril el promedio del precio de la carne fue de 630 pesos. Hay que decir algo con relación a esto. Se toma como volumen lo que sucede mucho en Buenos Aires. En el interior, conseguir a 630 pesos el kilo de carne, en la molida podés conseguir a ese precio. Sí. Es muy difícil. Acá en el interior vos estás hablando de entre 700 y 1000 pesos un kilo de carne, pero 700 es un buen ofertón. Si conseguís carne a 700 pesos, andá y comprala. Por lo cual estos 630 pesos tienen mucho que ver con lo que sucede en Buenos Aires. Ese valor es un 3,4% más alto que en marzo. En abril subió un 3,4%. El promedio, estamos hablando del promedio, ya vamos a hablar de los cortes, pero en promedio subió un 3,4%. Y un 65,3% subió la carne en promedio, el precio promedio, en relación a abril del año pasado. Porque vamos a ver que algunos cortes han subido muchísimo más. El precio del pollo fresco, lo decíamos porque hay una diferencia entre el pollo, el cerdo y la carne vacuna. En el caso del pollo, el alza entre abril y marzo fue del 0,1%. El pollo más o menos se mantuvo. En comparación con abril del año pasado subió un 44,2%, mucho menos, incluso por debajo de la inflación subió el pollo. Fíjate vos, ¿no? En comparación con el año pasado. En el caso del cerdo, sí, porque hubo una fuerte alza más o menos en septiembre del año pasado con el cerdo. En el interanual subió casi un 60%. Los precios de la carne vacuna en abril, solo en abril, subieron un 5,4%, por encima de la inflación. Siempre la carne vacuna estuvo incrementos por encima de la inflación, salvo un mes. Por lo cual, este es un dato central. La carne no ha estado relacionado con los costos inflacionarios, sino con otras variables que han impulsado fuertemente sus precios. A ver, anota, Marianito, porque yo veo que estás armando el asado el fin de semana. Sí. Y me parece que no podés jugar el partido del domingo sin jugar el del viernes. A ver. Cuando te decís, bueno, ¿qué hago al mediodía? Pero cómprate unas milanesas. Fíjate. A ver, el asado de tira en un año subió el 81,5%. El asado.
el 81,5%. Estos son datos oficiales porque tienen que ver con la cámara. El bife ancho, un 58,5%. El bife angosto, más o menos lo mismo. Sí. La bola de lomo, un 62,7% en un año. Bueno, que eso es la milanesa, digamos. La milanesa. Muy popular. Efectivamente, la carnaza común, sí, un 52,8%. Acá lo del asado es una cosa de locos. Sí, de locos lo que ha subido en un año. Vamos a ver los otros cortes. La cuadrada, que puedes hacer un bifecito, también la milanesa, un 68,1%. El cuadril, 62%. La falda, que vos decías, bueno, es el corte un poco más barato para tirar ahí me arreglo con una faldita. Me arreglo con una falda. 72% subió. El lomo, el 62,5%. La nalga, también, que para el bife, haces un bifecito a la plancha, 64%. Cortes, los económicos, los que utilizamos para el puchero, osobuco, un 60% subió en un año. El peseto, bueno, ya comprar peseto hoy es un tremendo lujo, 67%. La picada especial, un 61%. La tapa de nalga, 65%. El vacío para hacer al horno, el asadito, casi el 75%. El matambre, ¿viste lo que sale el matambre? No, el matambre es increíble, mirá. 76% subió en un año. La tapa de asado, que era otro de los cortes un poco más accesibles, otro populares. Corte rendidor, además, muy usado. Claro, porque ahí tenés poco hueso. 70% subió, 70%. Cuando uno va haciendo esta radiografía, comprende, primero, que se llegó muy tarde, muy tarde, se dejó que esto ocurriera y comprende la preocupación de la gente. Hoy es imposible, a nadie le han aumentado los salarios en relación a esto, pero además tenés muchas preocupaciones, te endeudás, tenés que pagar el alquiler, la tarjeta no te alcanza. El resto de los alimentos han subido muchísimo. Es que hay un tema muy objetivo, Pablo, que es el precio de la carne. Vamos a partir de ahí. La carne está en un precio altísimo, prohibitivo para la mesa de los argentinos. Sí, claro. En eso creo que no hay discusión alguna, vamos a coincidir todos. El tema es qué hacer para bajar ese precio. Bueno. ¿Dónde tocar? ¿Qué fibras están Yo creo que no va a bajar. Coincidamos en esto. Está bien, no va a bajar. Ahora, si vos tomás una medida, sigue aumentando. Pero si vos tomás una medida en donde al sector los disgustás, dicen desde el sector ponés en juego hasta puestos de trabajo, lo desfinanciás, te explican a su manera que esa medida no tiene que ver con estos precios. ¿Por qué no revisás la cadena de comercialización? ¿Por qué no revisás en otro lugar? Es decir, me parece que allí hay una situación, ahí veíamos cortes que no se exportan, que no tienen que ver con el precio atado al valor que se pagan. Pero siempre que suben los precios internacionales, hay una tentación a subir los costos locales, a subir los precios locales. ¿Por qué? Bueno, porque vos, cuando tenés la referencia de lo que sucede en el exterior... Bien, pero ese acople dicen algunos, están y algunos no están. Y vos lo marcabas de manera muy contundente, lo que es el precio que pagamos por aquí, por cualquier provincia, y el precio que pagan, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, y mucho más con los precios cuidados, porque te agarran, se presentan precios cuidados, o como se llama el programa, carne para todo, o carne a bajo precio, y lo encontrás en Buenos Aires. Entonces, esto parece, una vez más, la historia de le saco, extraigo dinero del poder productivo o de la región productiva, lo pongo en otro lado. Tenés que revisar la cadena de comercialización, porque allí también hay un punto en donde no se toca, porque hay intereses que no se quieren tocar. Sí, la Argentina tiene muy concentrado su espectro de producción alimenticia. No me refiero solo a la producción primaria. No. Nos referimos a la industrialización, al valor agregado, digamos. Hay pocas empresas que manejan... Son muy pocas, Pablo. Un gran porcentaje de los productos que comemos todos los días. Entonces, de golpe te aparecen una segunda o tercera marca, pero que en realidad pertenecen a esa primera marca, la tradicional. Pablo, pero ¿sabés qué da la sensación de que se le animan al más débil? ¿Por qué no tocas esa fibra? ¿Por qué no te sentás? Porque a ellos les pedís, por favor, que tengan empatía con la mesa de los argentinos. Y se sabe que no la tienen.
No, por eso digo, hay un nivel de concentración muy alto en lo que es la producción de los alimentos. Después hay distintos factores en la cadena que tienen que ver con la producción primaria. Bueno, pero revisemos, Pablo, esa cadena. Bueno, efectivamente, pero digo, cuando vos te encontrás con esos distintos ítems, cuando vos te encontrás con el supermercado, con el transporte, empezás a ver que hay algunos que dependen exclusivamente del factor privado. Y es ahí donde hay una alta concentración y donde el gobierno ha perdido, no este gobierno, históricamente la Argentina ha perdido un poder de decisión porque cada vez se concentra más. Lo ha permitido. Y lo ha permitido normativa y económicamente en ambos aspectos. Y después hay aspectos que también tienen que ver con el rol del Estado, que tienen que ver con el contexto impositivo, con que si vos subís los combustibles o las naftas, bueno. Evidentemente son muchos los elementos que hay. Por eso digo, yo no sé exactamente cuál es la medida que puede modificar esa circunstancia. La verdad que no la tengo a esa respuesta. Sí uno puede presumir que nunca te bajan los precios, eso está claro, porque eso forma parte de la cuestión histórica en la Argentina. Lo que hay que ver es cómo a partir de ahora se comienza a ralentizar. ¿Qué sucede en un mercado capitalista? Si a vos te bajan la demanda, te bajan los precios. Digamos, vos tenés menor demanda, bajan los precios. Desde hace mucho tiempo en el país, todo ha estallado por los aires. Vos tenés un país que está en recesión, pero que aumentan los precios, que hay inflación. Vos tenés un país que cae el consumo, cae la demanda, cae el poder adquisitivo y sin embargo todo el tiempo te aumentan las cosas. Es muy difícil de explicarlo desde la racionalidad, porque es como que perdimos, en el tablero pasó alguien y le pegó. Le pegó un manotazo, el tablero saltó por los aires. Bueno, hay que encontrar una respuesta urgente, porque la crisis la están pagando los sectores medios y bajos, y de una manera muy compleja de revertir. Absolutamente de acuerdo. Muy compleja. En el diagnóstico coincidimos. Bueno, hay que ver a dónde se apunta y cuáles son las medidas, ¿no?, que se tienen que tomar. Hasta ahora lo que se ha conocido es esto, y ya el gobierno está hablando de dar marcha atrás. Por eso es muy difícil pensar en este momento. Si vos lanzás esta medida, que la verdad todos dudamos de la efectividad, pero además están diciendo, bueno, a lo mejor antes de 30 días la levantamos. Vamos a reacomodar y después vemos. Es muy complicado. Bueno, este escenario es por el que transita hoy la Argentina. Lo que está claro, lo que es evidente, es que se está llegando muy tarde, en plena pandemia, en plena recesión. La carne subió más del 70% en el país. Pablo, abrazo. Nos encontramos mañana. Hasta Chao, luego. chao.